Cuando queráis. Pues aquí estamos, día 29 de junio, que parecía que no iba a llegar, pero ha llegado. Después de una semana muy fresquita y estamos aquí donde mejor que en la librería Rafael Alberti, con Lola y sus parroquianos, vosotros, los lectores y lectoras que os habéis acercado a la presentación de una novela que se hizo esperar y que se ha hecho esperar también la presentación, pero por fin pues la celebramos hoy aquí, de La vida en falso, de Ginés Cutillas, que está aquí en Madrid, aunque es un autor valenciano residente en Barcelona, en fin, que ya es de muchos mundos, ya nos explicarás. Y presenta el libro y charlará con él la periodista y escritora Esther Ginés, que además también ha publicado una novela en 3 semanas y publicará en septiembre y hará la siguiente, así que ya os lo anunciamos. Pero bueno, hoy se trata de hablar de La vida en falso, que seguro que Esther tiene muchas preguntas que hacerte, y los lectores que se la hayan leído también, y los que no, pues nada, o sea, así os animáis. Y los que estéis en casa, pues os animáis más todavía y lo compréis a lo mejor dedicado, ¿no? Por él. A través de la web. Hoy, a través de la web. Ahora mismo, mientras estáis hablando, todo. tenéis que convencerlos para que... Bueno, Javier Laoz, yo quiero decir que mientras nosotras estábamos en Barbastro, en una convención, bueno, de editores, libreros, etcétera, pues distribuidores, pues Javier Laoz sacó una reseña maravillosa de La vida en falso en el Periódico de Aragón, ese 18 de mayo, y decía que la novela estaba perfectamente escrita. Y a mí se me parece que lo diga alguien como Javier Laoz, será porque es verdad. Y yo quiero que desgranéis un poco, pues, la trastienda y toda la esencia de la novela, cómo se gestó y todas esas peculiaridades que contiene, que es lo que me animó a mí a publicarla. Os cedo la palabra, bienvenido Ginés, aquí a la librería de Lola y su gente, al Alberti. Bueno, yo antes de que hable Esther, que si no luego queda raro, me hace la primera pregunta y luego hago yo los agradecimientos primero y así, pues ya que hable ya todo lo que quiera. Antes que nada agradecer a Cristina por publicar una novela que yo pienso que no es amable y que en su línea editorial yo ya le avisé cuando me dijo, sí, te la publico. Y yo le dije, Cristina, ¿tú estás segura de que quieres publicar esta novela? Y me dijo que sí. Bueno, fuimos adelante. Fijaos que ha presentado a Esther y ha dicho Esther que sacará más novelas conmigo, pero no ha dicho que yo saque más novelas con ella. Fijaos el detalle, también. O sea que nada, agradecer mucho a Cristina que sea valiente a la hora de publicar libros valientes, y no lo digo por el mío, sino por la cantidad de libros que ya tiene a sus espaldas en 4 años, ¿no?, que lleva la editorial. 6 años ya. Sí. 6 años y ya se ha hecho un nombre, un hueco, y está en todas las novedades. Muchas gracias, Cristina, por confiar en esos autores del mundo, que no es eso de donde soy. Gracias a Lola por atrasar la presentación. Yo la tenía que haber hecho el 17 de mayo. Pillé el virus la semana peor del año porque tenía 2 presentaciones, tuve que anular 2 presentaciones, y Lola muy amablemente me proporcionó otra fecha, el 29 de junio, que parecía muy lejana, pero ya está aquí. Y por supuesto a la presentadora Esther Ginés, de apellido, que fue casualidad, eso no se ha buscado. Y nada, que muchas gracias por presentarme, por el esfuerzo de la novela. Bueno, aquí tengo alumnos, amigos, aquí tengo al amigo Martín Yade, que cuando hable la voz fliparé porque cuando escuchas y nada, que muchas gracias y bueno, vamos para adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, encantada de seguirte. A ver si no lo... Vale, sí que no lo había puesto. Buenas tardes, de nuevo, muchas gracias a la librería Alberti por acogernos y por el cambio de fecha, que es súper importante. Y gracias, Ginés y Cristina, por haberme invitado a hablar de esta historia, de esta novela, que lo que yo he pensado es que hagamos una charla, porque yo creo que así, a modo de debate, pues vamos a hablar mejor de los temas principales de la historia, y por supuesto, sois bienvenidos a participar, seguro que muchos ya lo habéis leído, lo estáis leyendo, y bueno, pues estaremos encantados de oír vuestras peticiones. Para los que no hayáis empezado todavía con la novela, contaros que La vida en falso es una novela epistolar, que es algo que me parece de partida, que hace a la historia muy atractiva,
y nos cuenta un viaje de norte a sur. No voy a desvelar mucho, ¿no? Pero para arrancar esta conversación sí que diré que es un viaje de norte a sur de un aspirante a escritor que está en una crisis sentimental, en una crisis de pareja muy profunda, y él decide pues marcharse al sur con la esperanza de que un nuevo trabajo le permita pues tener esas horas de dedicación, esa soledad que tanto necesita el escritor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llega a este lugar del sur? Bueno, no se siente bien recibido por sus nuevos compañeros de trabajo, ahí hay un choque ahí un poco de caracteres, y él emprende pues esa suerte de camino, cito un poco, de autodestrucción, iniciando una serie de relaciones muy fugaces con compañeras de trabajo. Pero he aquí que este mito, por así decirlo, de Don Juan, en el que se convierte el personaje en un Don Juan moderno, ¿no? Pues se va a volver en su contra y se acaba enamorando de una de esas amantes. Y este libro es la carta que él años después le manda a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver por el argumento, pues son muchos temas que yo creo que, como decías tú, no que sea una novela, yo no diría incómoda, pero sí diría un personaje que es muy arriesgado, ¿no? Porque aunque la novela yo creo que podemos conectar todos con muchos temas, sí que has elegido un personaje que él mismo, no sé, se autodenomina sátiro, ¿no? Un personaje que además ha revisitado al protagonista de Lolita un poco, ¿no? Y esa apuesta valiente por este tipo de protagonista. Sí, bueno, ya os aviso que si empezáis a leer la novela veréis que el personaje es bastante antipático, ¿no? Y es un riesgo porque hasta la mitad de la novela realmente es un camino de redención, es una caída y un resurgir, ¿no? Entonces, claro, tienes que esperar hasta la mitad de la novela que el hombre ha tocado totalmente el fondo para entender de qué va la novela, ¿no? Así a priori el personaje es incómodo, es antipático, y creo que te lo comenté, para escribir la novela me releí aquellas novelas. Yo cuando escribo una novela me releo novelas que creo que les puede dar el tono, a lo que estoy escribiendo, ¿no? Me releí Lolita para el personaje de Humbert, que es bastante incómodo y bastante antipático, pero también me leí Carta de una desconocida de Stephen Zweig, por ejemplo, que me parece una historia de amor preciosa, una carta de una adolescente a un escritor, que es una carta de amor. Y también me leí, y esto es un pecado de juventud, me leí La tregua de Benedetti. Ay, qué maravilla. Porque veo ahí soplidos. Y sí, claro, yo la leí muy joven, yo lo leí con 19, 20 años esa novela, y realmente era el amor de oficina. Benedetti, ya sabéis que es amor de oficina y oficina, ¿no? Yo tristemente me he pasado muchos años de mi vida en oficinas y afortunadamente ya no estoy ahí. Y creía que una oficina es un buen escenario para lo que podía pasar a ese personaje. Muy bien. ¿Y por qué arranco? Que quizá debería haber empezado por ahí, ¿no? ¿Por qué decides que sea una novela epistolar? La verdad es que cuando tengo una idea nace con forma casi. También quería hacer una cosa nueva. Si me habéis seguido un poco, venía del Diablo tras el jardín, que no tiene nada que ver. El Diablo tras el jardín era una novela de una pandilla en los años 80 en mi barrio del Cabañal, en Valencia, y era una novela bastante blanca, ¿no? Estaba escrito con un sistema de elipsis, que son capítulos muy cortitos y que el lector tiene que rellenar lo que no se dice, ¿no? Y yo de un libro a otro, por eso es complicado que me publique siempre la misma editorial, porque la editorial, espero que Cristina cambie de opinión, pero de un libro a otro hago cosas muy distintas, entonces es raro que una editorial apueste por todas las locuras del mismo autor, ¿no? Pero claro, tampoco queremos escribir siempre el mismo libro. Entonces pensé que una forma epistolar le iba muy bien a la historia, ¿no? Realmente es una carta del hombre a la última amante, de la que no espera respuesta. Es epistolar a medias, porque realmente nunca no hay respuesta. Unidireccional, ¿no? Entonces, pues sí, está escrito en forma de carta, pero habría que ver si es epistolar, si cumple las normas de la epístola. Pura, ¿no? Igual, Sí. no en su pureza, ¿no? Pero sí en el sentido. Sí, ¿no? en el sentido sí, en el sentido de dejar de ser una carta de estructura muy secuencial, igual que El Diablo tras el jardín eran fogonazos y era estructura elíptica y 60 capítulos de escenas muy fragmentarias. Aquí es totalmente secuencial. Aquí el personaje le dice, oye, mira, te voy a contar la historia como la viví yo,
esta es mi verdad, supongo que hablaremos de la memoria y esta es mi verdad, esto es lo que yo recuerdo, y empieza aquí y acaba aquí, es totalmente secuencial. Eso también la gente que mira las estructuras también le ha parecido curioso que fuera tan secuencial, ¿no? Ahora que está tan de moda lo fragmentario y tal. Es verdad. Y una de las cosas de las que habla el libro, diría uno de los temas principales, es la huida, ¿no? No solo ya ese viaje de norte a sur, ¿no? Un poco lo dejo todo y me marcho al sur para escribir, sino la huida de las relaciones, ¿no? De su relación de pareja, la huida de las propias pequeñas relaciones sentimentales y fugaces que él emprende. Yo creo que es uno de los temas que le da sentido a la obra. Sí, para mí también era importante la distinción entre norte y sur, ¿no? De personajes de Gijón. Yo he estado una vez en Gijón en mi vida. El personaje de Gijón y quería hacer esa diferencia entre norte y sur, ¿no? Y también era importante, lo situé en Granada porque necesitaba una ciudad de provincias. Me daba igual que fuera Granada, que fuera Soria. O sea, necesitaba una ciudad pequeña donde todavía es importante el qué dirán. Cosa que en Barcelona o en Madrid, bueno, aquí no sé, pero yo he estado viviendo años sin saber quién era mi vecino y yo sé que si me caigo en la calle en Barcelona no me recoge nadie, o sea, me dejan morirme allí. Eso me hacía, yo he visto cosas increíbles en Barcelona. Si caes en mitad de un paso de peatones igual te apartan para que la circulación siga, pero en una ciudad pequeña eso no pasa, pero es muy importante el que dirán, ¿no? Las convenciones sociales. Entonces, claro, yo viví 4 años en Granada. Si hubiera vivido en Soria, pues seguramente lo hubiera situado en Soria, ¿no? Pero yo viví 4 años en Granada y me parecía muy interesante recoger ese pulso de la ciudad, ¿no? De una ciudad pequeña donde la gente realmente tiene doble vida. Porque la novela se llama La vida en falso por la vida que tiene el protagonista, pero también por la vida de todos los personajes. Que todo el mundo miente y todo el mundo tiene dobleces. O sea, y eso en una ciudad pequeña se ve bastante. No solo mentir, ¿no? Y luego, ¿crees que todos en alguna medida huimos de algo? Ya sea en trabajo, en una relación, de algo que nos ahoga. Yo creo que sí, todo el mundo estamos huyendo de algo. El problema es huir de algo que persigues, que a veces se da, ¿no? A veces lo que persigues y de lo que huyes es lo mismo. Entonces ahí estás. Ahí sí que está jodido. Que le pasa también un poco a nuestro protagonista. Sí, al protagonista le pasa. Realmente está huyendo de la mujer que ama porque sabe que no le hace bien, pero en el fondo quiere estar con ella. Entonces ahí se da, cuando se da esa situación, que huye de lo mismo que persigues, claro. Esa combinación es. De hecho, hay un punto que él dice, ¿no? Este camino de autodestrucción, que dice voy de una cosa a otra, y él mismo lo cita así, ¿no? Porque es un camino lo que emprende. Y sabe que se ha metido ahí. De hecho, hay un momento que dices, esto es una huida hacia adelante, es consciente de que lo que quiere es reventar la situación, porque lo que quiere es, realmente lo que está haciendo el personaje es reventar su escenario, su círculo de amistades, su círculo laboral, su círculo sentimental, o sea, reventarlo todo para que le obliguen a irse, porque ni siquiera tiene el valor de irse él. Entonces dice, bueno, ya que no tengo valor, voy a reventar la situación. ¿No? Supongo que aquí, bueno, ya tenemos una edad y supongo que todos hemos tenido relaciones personales y a veces no nos atrevemos a dejar a la persona y reventamos la situación para que nos deje ella, para sentirnos menos culpables, ¿no? Supongo que luego la experiencia ya te dice que eso es una porquería y aprendes a hacerlo mejor, ¿no? Pero cuando no lo sabes hacer, haces este tipo de autodestrucciones. Totalmente de acuerdo. Vamos con otro tema, la memoria, que es muy importante y tiene un peso muy grande para el protagonista, empezando porque tiene que dejar esos años de reposo, ¿no? Hasta que se decide a escribir esta carta que, como tú decías, no espera respuesta, pero que necesita un tiempo para madurar esos sentimientos. Sí, creo que decía, era Virginia Woolf que decía que el presente no se puede escribir, o sea, que todo tiene que ser reposado y que con el reposo y con el tiempo realmente sacas el jugo a lo que pasó, ¿no? También lo decía Horacio Quiroga decía aquello de no hables desde el sentimiento de la pasión, déjala pasar y cuando la hayas reposado habrás hecho la mitad del camino, ¿no? Lo tendrás que escribir, pero al menos ese reposo. Yo entiendo que lo que pasa una vez estás reposado o si ha habido dolor en algún momento, ese dolor
al final, creo que también lo dice el libro, el dolor es el mejor de los maestros, ¿no? Donde ha habido dolor, hay enseñanza, ¿no? Pero simplemente porque tienes que extraer esa enseñanza para poder seguir con la vida, a base de golpes, ¿no? Entonces, para mí la memoria es muy importante. También se dice que la memoria es subjetiva, fragmentaria y... Eso te iba a decir, ¿no? Porque también es una memoria quizá que la ha construido ya muy literaria de esta mujer, ¿no? Claro, es una subjetividad para el protagonista, ella es como una especie de deseo no conseguido. Y claro, la memoria ha idealizado a esa persona, entonces toda la memoria es subjetiva y es diferente para cada persona, y esto os habrá pasado cuando quedáis y contáis anécdotas del pasado. A veces en la misma escena hay gente que recuerda 4 personas y gente que recuerda 5, o esta persona no estaba, esta persona sí que estaba, tal. Cada uno se monta la memoria como quiere, ¿no? La memoria es mentirosa. Incluso los recuerdos que nos apropiamos de ellos, que no hemos vivido nosotros, que al final, ¿no? De pequeños, igual que tantas veces nos han contado y al final creemos que lo hemos vivido y es una cosa que nos han dejado en herencia. O a base de contar la misma historia se van añadiendo detalles que nunca existieron y que vas decorando la misma historia durante los años, vas decorando la historia y al final tienes un mega novelón de una chorrada, de una anécdota que era muy tonta, pero al final hay tanto detalle que se le ha ido añadiendo durante los años que esa es la verdad que queda. Y eso no es la verdad es que la verdad no existe, o sea, la verdad es utópica y por tanto inalcanzable, por tanto de ahí que todas las novelas sean imperfectas, porque nunca vamos a llegar a escribir la novela perfecta, nunca vamos a escribir la verdad. Por eso seguimos escribiendo. Eso te iba a decir, si no, se nos hubiera acabado pronto el tema. A mí me gustaría preguntarte cómo has concebido el tema de la intimidad en la novela, porque es un tema que es muy explícito, está narrado pues eso, con muchos detalles, tiene mucha importancia. ¿Te ha costado además ponerte en la piel de los personajes femeninos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Buena pregunta, porque aquí de todos los que escribimos, aquí tengo alumnos en el público, alguna vez he dicho que el escritor antes de ponerse a escribir tiene que negociar consigo mismo el tema del pudor. Si realmente vas a tener pudor a la hora de escribir, mejor no lo escribas. O llevarlo directamente a la ficción, o sea, vete al género, vete a la novela negra, vete a la novela histórica, quiero decir, ve a la ficción pura. Antes de empezar a escribir tú tienes que negociar el pudor, y realmente si va a haber límite al pudor, mejor dedícate a otra cosa. Entiendo que escribir es volcarte, y esto pasa así, yo lo cuento así, que cada uno entienda lo que quiera, y entiendo que esto le pasó a Carrere, por ejemplo, en su última novela, en Yoga, que el tío contaba intimidad de su mujer, y su mujer le denunció. Sí, y fueron a juicio y tuvo que quitar ciertos capítulos porque ella decía que había capítulos que no se adecuaban a la verdad. Y decía, bueno, pero es que es ficción. Pero es que la mujer, que supongo que ya es ex-mujer, le hizo el favor de su vida, porque realmente le hizo ventas a Carrere. Porque otra cosa es que la gente en el fondo quiere saber las miserias del otro. Por tanto, cuando alguien detecta que hay miserias en una novela, todo el mundo quiere saber, todo el mundo compra la novela para y realmente los temas de esta novela y los temas de las grandes novelas no son los que están contando, están detrás. Por ejemplo, Arciprestedita, con el libro de Buen Amor, el tío que se supone que es un religo y que no puede estar con mujeres, el tío se empieza a liar con un montón de mujeres y la gente se queda ahí, se queda en la anécdota de que es la vida de una especie de Don Juan, ¿no? Realmente lo que está haciendo Arciprestedita está retratando la sociedad de la baja edad media española por medio de cada una de las mujeres con las que se lía, porque cada mujer representa una capa de la sociedad. Entonces, claro, si te quedas en la capa de fuera, te quedas en la anécdota, ¿no? En lo sexual y en lo, vamos a decir, lo fácil. Pero yo creo que cuando entras en ese libro entiendes lo que está haciendo Arciprestedita, y yo no me comparo con él, ni mucho menos, pero sí que es verdad que yo creo que se retrata una ciudad provinciana, no digo Granada, sino una ciudad de provincias donde los códigos son totalmente distintos.
Y entonces, para alguien que viene de fuera, de una ciudad grande, entonces, sabotaje. Sí, muy bien. Para una persona que viene de una ciudad grande, pues chocaba esos códigos, ¿no? También por eso el título, un poco, ¿no? Ese en falso, porque es esa vida que no permitimos que sea la verdadera, ¿no? Porque este tipo de ciudades, este tipo de sociedad no lo permiten. Sí. O nosotros mismos, ¿no? No nos Exacto, permitimos. realmente te das cuenta que es más fácil vivir. Bueno, aquí tengo amigos que compartimos en Granada espacio y son sociedades que te ponen el peso de la propia ciudad, te dice cómo te tienes que actuar, ¿no? Y al final aprendes que tú dices, bueno, yo voy por libre y actúo como siempre actúo y tal, y al final te das cuenta que es más cómodo actuar con sus códigos para que te dejen en paz, simplemente. O sea, decir, vale, cojo 4 códigos, o sigo los códigos, y realmente estás llevando una vida en falsa porque realmente no es la vida que tú llevarías, o cómo tú la llevarías. Tenías también la intención al hacer esta reflexión, un poco de hacer esa crítica a la sociedad, ¿no? A esa doble apariencia y toda la fugacidad, ¿no? Ya no solo de las relaciones, sino la fugacidad de... Sí, bueno, yo creo que todo el mundo tiene doble cara, en el sentido de que con unas personas, con distintos círculos de amigos nos comportamos de forma distinta. En este grupo yo soy el bromista, en este grupo soy el serio, en este grupo soy el intelectual. Con las parejas también actuamos de forma distinta. En el trabajo tenemos otra máscara que nos ponemos. Realmente vivimos constantemente poniéndonos máscaras. Y lo importante es cuando llegas a casa y apagas la luz diciendo, bueno, vale, ¿quién soy yo de todos estos que he sido durante el día, ¿no? En cada sitio me he puesto una máscara distinta, ¿no? Incluso con las parejas, porque claro, también tenemos que ser interesantes para nuestras parejas. Todos nos hemos puesto una máscara falsa para alumbrar a nuestras parejas. Luego se cae y llegan los divorcios, ¿no? Pero todos nos ponemos máscaras, entonces en una ciudad pequeña esas máscaras son más evidentes, son más salvajes. Que es que para los escritores la faceta, ¿no? El hecho de escribir es una forma de liberarnos de esas ataduras un poco. Sí, ¿quién decía el otro día? Sí, creo que fue Armendáriz, Juan Gracia Armendáriz dijo el otro día, si no soy libre cuando escribo, ¿cuándo voy a ser libre? ¿No? Pues es verdad, o sea, ¿para qué escribimos? Pues para decir lo que... Te viene en gana. Lo que me viene en gana es que escribir para seguir repitiendo la fórmula, seguir siendo políticamente correcto. Lo mejor que le puede pasar a una novela es ser políticamente incorrecta, porque realmente ahí es donde aparece el debate, donde la gente empieza a, pues eso. De hecho es lo que te está pasando a ti con este libro, ¿no? Sí, lo contabas un poco antes, sí, ¿no? ya he contado aquí alguna anécdota que claro, hay gente, claro, tú te basas en tus propias experiencias, te basas en lo que te ha pasado en la vida, en ciertas personas. Claro, tú cuando estás escribiendo un personaje te basas en alguien que has conocido, te pones características de tal o otro personaje. Aquí tengo amigos que trabajamos juntos en la misma empresa, que realmente la empresa ni siquiera es la que yo trabajé, pero bueno, hay gente que se ha sentido identificada y no la ha sentado bien. Me parece un poco absurdo, la verdad, porque de hecho es una novela, quiero decir que el pacto ficcional es todo ficción y por tanto el 90% de lo que se dice ahí no es real. Está basado en cosas que pasaron o que me pasaron o en personas que conocí, pero la gente quiere reconocerse en esos personajes. Me parece un poco forzar la situación, forzar la situación. Encontrarse en sí. De hecho estoy pensando en escribir un libro a partir de ahora que sea lo que ha pasado con este libro, las reacciones que han habido, ¿no? Ver que, bueno, os puedo enseñar WhatsApp que me han llegado diciendo que lo mejor que te puede haber pasado es pillar el COVID y no presentar en Granada. O sea, a ese nivel de, no sé si amenaza o consejo, no sé, pero sí me siguen llegando mensajes muy curiosos y que vaya a la que he liado, o sea... Sí, que mucha gente no entiende qué es literatura y separar un poco. Claro, en el anterior libro, por ejemplo, cuento una banda de amigos en mi barrio cuando éramos pequeños
Y claro, yo tiré de amigos del colegio. Hay un tal Alex, un tal Carlos, y Alex me interesaba que fuera gay para hablar de las distintas tendencias sexuales, ¿no? Claro, después de las novelas me encuentro con el amigo Alex 30 años después, que no lo veía, y muy bien, tomamos caña, nos reímos, recordamos tiempos tal, y a cierta hora de la noche me dijo, tenía que ser yo el gay, Ginés. Y más que nada porque, claro, Valencia no deja de ser una ciudad provincial también, en cierta medida, ¿no? Y claro, el tío pensaba que, pues, que su mujer podía tener dudas de que yo, cuando era pequeño, le veía como de manera rara, ¿no? O sea, y se lo toma a coña, ¿no? Me hacía falta que un personaje fuera gay. Y bueno, tú por tu sensibilidad pensé que a ti te venía bien. Te veía mejor que a Carlos, que es un pedazo de bruto, o sea. Esto me recuerda a Almodóvar. No sé si os acordáis que más de una vez ha dicho en entrevistas que su madre se sentía siempre muy afectada con sus películas porque luego al parecer las vecinas del pueblo le montaban unos pollos increíbles. Es que tu hijo me está sacando en la película. Y claro, pero él decía, a ver, es que tengo que utilizar el material para crear la ficción, tengo que partir de algún lado. Ya si alguien se ofende, ¿no? Pues esa persona tiene el problema, ¿no? Pero también hay que entender, ¿no? Los límites y separar. Hablando precisamente de todo este tema de literatura, ¿no? Tenemos literatura dentro de literatura, porque estás haciendo una obra sobre un personaje que está creando su propia obra. Sí, me he dado cuenta que todas mis obras, igual que Isabel Coixet, siempre, si os fijáis en las películas de Isabel Coixet, siempre aparece una lavandería. Fijaos si veis, siempre aparece una lavandería. Siempre. Aunque hay una película de época y aparece una lavandería. Es verdad, o sea, yo me crucé con ella y dije, ¿por qué pones siempre una lavandería en tu película? Y se quedó pensando y dice, hostia, es verdad. Y dice, pues yo creo que le venía de cuando había vivido en Nueva York, que ella decía que era un sitio muy curioso, las lavanderías, que era gente desconocida que se juntaba a lavar su ropa sucia, ¿no? Y que era ese momento que estaba medio a un desconocido lavando tu ropa sucia y él lavando su ropa sucia, ¿no? Yo me he dado cuenta que en todas mis novelas hay una biblioteca. Siempre hay una biblioteca y siempre hay metaliteratura. Siempre se está hablando del proceso de creación. Siempre se está hablando de cómo se escribe ese libro. El propio libro, cómo se está escribiendo. De hecho, el personaje es un escritor que llega al sur para tener tiempo para escribir. Sí que es verdad que en mitad se habla de Kafka, del proceso de creación, de cómo estar solo para poder crear. Y cuando acaba la novela, pues de pronto empieza todo lo contrario, ¿no? En lugar de estar solo, que estar acompañado, que es la parte central de la novela, y ahí hay un desmadre, pero luego al final de la novela retoma y acaba hablando de la literatura y lo que es la literatura, y que, bueno, la última parte empieza solamente cuando se ha escrito entiendo lo que ha pasado, es la primera frase de la última parte, y a partir de ahí te cuenta cómo la literatura marca la distancia definitiva entre tú y lo que ha pasado, ¿no? Lo fija, para bien o para mal, quiero decir que igual está equivocado. La memoria se fija así. O sea, para mí, yo he fijado cierta parte de mi memoria, la he fijado que sea correcta, ¿no? Pero eso para mí ya es la verdad, ¿no? Es mi verdad. Y sigue siendo ficción. O sea, ficción y realidad es, para mí, por mí. Te ha pasado a ti también por tu profesión como informático, ¿no? Que a priori podemos pensar que está muy lejos de la literatura, ¿no? También tú emprendiste un camino de huida de esa profesión para acercarte más al mundo literario hasta al final conseguir olvidarte de ese pasado. Bueno, yo estudié ciencias porque como yo siempre había sido un lector, pensé que yo no tenía que estudiar literatura porque me nacía de forma natural, ¿no? Entonces mi cabeza es más científica, estudié ciencias y trabajé muchos años de informático y escribía desde siempre, ¿no? Entonces ya hubo un momento que la informática me acabó por quemar, como a cualquier informático, y hubo un momento que ya me di cuenta que podía vivir de la literatura, ¿no? Como que de pronto las conferencias, de hecho el trabajo de informático me impedía ir a ciertas conferencias o a ciertos congresos, tal, no sé qué. Entonces hubo un momento que tuve que evaluar qué hacer con mi vida. Ese proceso está en Mis rusos muertos. Aprovecho para meter cuña comercial, Mi ruso muerto de Silex. Cuento ese proceso de cómo dejó la parte de la informática para dedicarme totalmente a la literatura, ¿no? Y tampoco reniego de la informática, quiero decir, a mí la informática me
me ha servido para entender el mundo. En informática realmente no te enseñan a programar, te enseñan a saber si un problema tiene solución o no, ¿no? O sea, si un problema se repite y tiene ciertos parámetros, se puede secuenciar, y si se puede secuenciar tiene solución, si no se puede secuenciar no tiene solución. Oye, pues eso es muy importante. Es muy importante, que luego en la vida real no lo he aplicado, pues en la vida real soy un desastre, hay que conocer un poco, ¿no? Que si lo hubiera aplicado seguramente me hubiera ido mejor, pero no lo he aplicado. Pero sí que lo he aplicado en la literatura. En la literatura, de hecho, ya sabéis que se me conoce más por el mundo del micro. El mundo del micro y la programación yo lo veo muy parecido, ¿no? En la programación se dice que un código es elegante cuanto menos líneas tiene porque es más efectivo. Hace lo mismo en menos líneas. El microrelato es lo mismo, se cuenta una historia en menos líneas y es más efectivo, más potente, ¿no? Bueno, también creo que esta novela, que es breve, también es muy contundente por eso precisamente, ¿no? Yo creo que es muy directa por la brevedad, que a veces, ¿no? Que le aporta mucho a las historias, cuando una historia se cuenta en el formato y en la extensión que tiene que estar contada, ¿no? Claro, se juega también, tanto en el microrelato tú juegas con la cultura del lector, tú no explicas todo, ya entiendes que el lector sabe ciertas cosas. Aquí, claro, aquí es una carta dirigida a querida H, ¿no? Se supone que ella también ha vivido la misma historia, por tanto no le vas a explicar todo. Acuérdate ese día que estabas en tal sitio, no, ella estaba allí, por tanto tú no le tienes que explicar lo que ella vivió, sino decir, vale, de esa situación esto es lo que yo percibí, y cuentas tu versión de los hechos, también jugando con la cultura del lector, ¿no? Todos hemos tenido relaciones que no han salido bien, todos nos hemos juntado, muchos nos hemos separado, entonces siempre juegas con esa información que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, por tanto, no hay que decirlo todo, hay mucha elipsis, ¿no? Sí, esto completa, ¿no? Me he dejado para el final un tema que no sé cómo lo ves, el tema de la redención, no sé si nos metemos en él igual, desvelamos mucho. Tú decide hasta dónde podemos contar sobre yo creo, no sé quién dijo el otro día, toda novela es un ajuste de cuentas. Yo no, o sea, espero que esta novela no se entienda como un ajuste de cuentas porque no lo es, pero sí que es verdad que toda novela tiene un proceso de transformación en quien la escribe, ¿no? Si no sales de forma distinta como has entrado en la novela como autor, es que algo has hecho mal. Si después de escribir una novela sales de la misma forma, hay algo que no funciona. Y esto tú como autora lo sabes, ¿no? Más que nada porque cada novela es un reto y en cada novela tú intentas explicar el mundo. En explicarte el mundo. Te intentas explicar el mundo a ti, pero lo que quieres desde lo particular intentas explicar el mundo al lector, ¿no? Entonces cuando tú explicas el mundo y lo entiendes, realmente hay una evolución en el autor. Y hay un progreso, hay un aprendizaje y hay momentos de redención, claro que hay redención. Pero si sale de forma distinta, si sale de forma igual, algunas entradas que algo no funciona muy bien. Muy bien. Pues bueno, a mí me gustaría también, bueno, no sé si me he dejado algún tema que consideres o algún apunte, me gustaría también invitaros a que nos contéis, que nos preguntéis y que Ginés va a estar encantado, seguro que le preguntéis. El micro, acércaselo. Gracias. Sí, bueno, te quería preguntar 3 cosas. A ver, la primera es si ese es el título que originalmente tenía que tener la obra o habías barajado otros. Después quería preguntarte si en plan Loris Darrell te podrías animarte a escribir otra vez el libro, la visión de la destinataria de la carta, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Y una tercera cosa es, bueno, no sé, si has pensado o no, que bueno, el mito español es Don Juan, que transcurre en Andalucía, en Sevilla concretamente, bueno, tú te has desplazado a Granada, ¿no? Don Juan, que en todas las versiones lo mandan al infierno porque no se arrepiente, menos a la de Zorrilla, que le redime Doña Inés. Bueno, no sé, ahí lo dejo. Buena pregunta. Pues mira, los títulos son muy curiosos porque tuvo muchos títulos y aquí la editora lo sabe, que estuvimos en la última semana a punto de entrar en imprenta, todavía no teníamos el título definitivo. El título de trabajo fue El dolor y la nada, que es una frase de Faulkner. Le preguntaron, usted como escritor, entre el dolor y la nada, ¿qué elige para escribir? Faulkner dijo, coño, entre el dolor y la nada... A ver, necesito miseria para escribir, por tanto, el dolor. Entre el dolor y la nada dijo el dolor, dijo Faulkner. Ese fue el título de trabajo.
Luego pasó a Inat. Inat es una palabra serbo-croata que la explica en el libro, que es algo que no puedes dejar de hacer, que te repercute mal, pero que no puedes dejar de hacer. Es una palabra serbo-croata que quiere decir todo eso, que no tiene traducción literal al castellano. Y me parecía un término que el personaje un poco hace eso. Es algo que sabe que le repercute mal, pero todo su comportamiento no puede dejar de hacerlo, aunque sepa que no le hace bien. Ese fue el segundo título. El tercer título fue Querida H, porque Querida H ya implicaba que era una epístola, ¿no? Y que ya el título pues, reflejaba que había una carta. Y no pudo ser porque justamente salía otro libro que era Querida Yo, de otra autora de la... Sí, es cierto. Sí, entonces ahora se van a juntar dos queridas en la mesa de novedades y la gente igual iba a comprar el otro libro pensando que estaba comprando creo que hubo alguno más por ahí. Y el título me lo dio, creo que fue Tony Hill, el autor de Novela Negra, que dije, tío, ayúdame porque me estoy volviendo loco. Y leí el último capítulo y dije, el título está en el último capítulo, o sea, 6 páginas que hace como una especie de el balance final, ¿no? Sé que está ahí, pero yo ya no veo nada. Y hay un momento en la última parte que dice, estoy harto ya de vivir este día en falso. Y entonces me dijo, ¿es este? Y dije, coño, pues de verdad, no lo había visto. No había visto, es este, sí. Esa es la primera. La segunda... si como Dolores Darrell escribirías lo mismo contado desde el punto de vista de la destinataria de la carta. Pues igual iba a ser una novela más corta todavía, llena de insultos, igual sería una 4 o 5 palabras muy malsonantes y sería su contestación, vete a saber, no lo sé. Pero, de hecho, el personaje se llama Querida H, el H es muda, entonces también es el juego, no se espera contestación, es una carta que nunca esperas contestación, que yo no espero contestación, por tanto, esto lo dejo yo ahí, ¿sabes? Y la contestación yo no la espero. Pero yo no digo que sea una contestación, sino paralelamente la misma historia contada desde su punto de vista. Sería un bonito ejercicio literario hacer eso. Y muy difícil también. Pues sí, ¿eh? Sería un ejercicio de estilo. Creo que te van a volver a publicar. Sería muy complicado, al nivel técnico sería muy, muy complicado porque yo intenté escribir una novela, si habéis leído Drácula, de Stoker, cómo está escrita, que son trozos de diario, las grabaciones, las cartas. Y es muy difícil cuando pones trozos de diario que cuando dos personajes coinciden en una habitación no cuenten lo mismo. Porque claro, cada uno te está contando cosas complementarias. Pero claro, realmente, oye, mataron a tal persona, los dos tienen que decir que mataron a tal persona en esa habitación. Y en cambio no lo dicen, porque se complementan. Entonces, a nivel técnico es muy difícil hacer eso. Entonces me tendría que poner en la piel de la H y contestar. Sería un bonito y difícil ejercicio literario, que no descarto. Pero bueno, igual es una parte. La vida falsete, la vida refalsa, no sé. Y la última era... El mito de Don Juan. El mito de Don Juan realmente lo que tú dices en el de Zorrilla, Inés, porque claro, lo peor que le puede pasar a Don Juan es enamorarse, y Don Juan se enamora de Inés, o sea, Inés es la que rompe un poco su devenir caótico, ¿no? Entonces aquí sí que se acerca más al mito de Zorrilla en ese sentido de que realmente no espera enamorarse de ninguna y realmente es un camino de autodestrucción que busca la huida de esa ciudad, ¿no? Y de ese entorno, y de pronto se enamora de la última persona, que puede ser la doña Inés, que de pronto le devuelve al mundo normal, vamos a decir así. Gracias por las preguntas. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Yo quería preguntar, dentro de la novela, el protagonista es un antihéroe, pero es un antihéroe que no cae mal del todo, porque si no al final casi ni lo quieres leer. ¿Cómo de difícil es el equilibrio ese, el escribir una especie de Long John Silver que caía bien programado, desde el punto de vista, porque lo que has escrito anteriormente no era así?
Y luego otra pregunta es respecto al pesimismo. O sea, el otro día escuchaba un crítico que decía que los buenos escritores son pesimistas. ¿Considera la novela pesimista? Y mi gran duda cuando empecé a escribir fue el personaje antipático, el personaje cae mal. Y ya que cae mal, la primera parte voy a saco, o sea, no hay redención, o sea, ya que cae mal, vamos a hacerlo malo, vamos a hacer que caiga mal de verdad, ¿no? En la primera parte se cuentan todos los defectos del personaje, luego hay un punto de tocar fondo y a partir de ahí el personaje empieza a levantarse. Yo creo que la gente que lo ha leído al final entiende que ese personaje no es tan malo como se pinta, ¿no? Y que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna situación en que las cosas nos sobrepasaban y actuábamos de una manera que no éramos nosotros, ¿no? Yo creo que la gente ha entendido eso, que hay un proceso de redención y que todo el mundo en algún momento de su vida tiene derecho a no ser lo que se espera que sean de él, ¿no? Entonces, ya que iba a ser antipático, yo sí, a medida que lo estaba escribiendo decía, ¿sabes? Como, de hecho me advertiste, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, claro. Inés fue muy amable cuando... Y a Cristina también, sí. Cuando le pasé el manuscrito a Cristina dije, Cristina, léetelo, creo que no va en tu línea editorial. Claro, es un sátiro, es un golfo. Y claro, Cristina con su línea más feminista y tal, yo decía, ¿tú estás segura que quieres publicar esto? Y que a mí me ha hecho un favor, porque por ejemplo, en el Club de Valencia, en el Club de Lectura de Valencia, que había 40 y pico mujeres, los clubes de lectura casi todos son mujeres, claro, yo creo que lo leyeron con el prejuicio ya de que estaba publicado en tu editorial. Entonces, pensaron, bueno, si Cristina lo ha publicado, quiere decir que aquí hay algo de valor en el sentido de que no son las andaduras de un golfo, ¿no? Que hay algo más literario. Y así lo tomaron y no hubo ningún malentendido y todo bien. Cuando a Esther le pedí que me presentara, le avisé, oye, por favor, yo soy buena gente, no te vayas a creer que yo soy ese, porque claro, yo recibo un libro y tengo que presentar y digo, joder, tío, pero ¿esto qué es? Esto yo la avisé. Es que es un poco el lector acompaña, yo creo, en el desarrollo del protagonista, ¿no? Porque yo es verdad que, si soy sincera, al principio, a mí por supuesto me caía mal y decía, pero este hombre, pero vamos, o sea, yo estaba como indignada mientras leía, pero claro, a mí, y además te lo dije, a mí me gustan los libros que remueven. Y a mí los libros de cositas más felices, pues bueno, yo creo que cuando era más joven, que me leía absolutamente todo, después pues ya filtras porque no tienes tiempo para leer de todo en la vida, entonces ya pasé pues a lo más, pues a lo que, pues eso, como decía, ¿no? Como decía Kafka, ¿no? Esos libros que dan el hachazo. Y yo con el personaje decía, pero vamos a ver, este hombre, yo pensaba, pero qué arriesgado, Ginés, ¿cómo sostienes a este personaje tú mismo escribiendo, ¿no? Pero luego es verdad que tú vas acompañando a ese personaje en ese punto, sobre todo ese punto que tú dices, que no hemos comentado mucho un poco porque, bueno, pues si no habéis llegado ahí en la lectura, no habéis empezado, pues no vamos a decir, pues hay un punto de inflexión, ¿no? Entonces tú, es como un poco vas con ese personaje, lo vas ahí llevando y vas viendo cómo levanta o no levanta, tú estás ahí preguntándote, ¿no? Entonces haces ese acompañamiento desde, pues al principio un poco desde la rareza, ¿no? Hasta que te pones en la piel, también te sirve como ejercicio de incomodidad, ¿no? Porque lo fácil es encontrar un personaje con el que desde el principio empatizas, ¿no? Que también es bonito, pero un personaje que te obligue y que tire de ti, también como lector, eso es un ejercicio arriesgado que tú has hecho y has acertado muy bien. Sí, y por eso digo que era una novela arriesgada en ese punto, porque claro, el mercado ahora mismo está pidiendo novelas de este tipo, todo al contrario, o sea, realmente, y esto está mal que lo diga yo, pero en el libro se utiliza a la mujer un poco como objeto, ¿no? Pero porque el tío está totalmente perdido y claro, yo entendía, joder, esto se va a entender mal y tal como está la sociedad ahora, voy a ir por todos lados. Afortunadamente, la reacción ha sido totalmente distinta, o sea, todo el mundo ha entendido que es literatura, que hay literatura, de hecho todo el libro es un ejercicio de estilo. Yo creo que, aparte de la historia que se cuenta, el estilo es lo que más importancia le he dado, ¿no? Yo creo que al final no es que caiga,
igual no serías el amigo del personaje, pero sí que le pilla cierta simpatía un poco al final, ¿no? Y la segunda pregunta era de pesimismo. Eso es muy gracioso porque creo que conoces a Fernando Clemot, ¿no? Que es amigo mío. Fernando Clemot, un día ya un poco perjudicados en la barra de un bar, me dijo una cosa que creo que cualquier escritor lo sabemos. Me dijo, déjate de hostias, tú y yo sabemos que vivimos del drama. Nadie quiere historias felices, o sea, happy flowers, eso no vende. O sea, lo que vende es el drama y lo que vende es el dolor. Decía Faulkner, entre el dolor y nada me quedó el dolor. Porque, no sé, para ver cosas felices pues vemos películas románticas de americanas, estas dulces, ¿no? Pero realmente la literatura buena, cógete cualquier libro que sea un clásico y hay un tema, desde el dolor se explica el mundo, ¿no? ¿Alguna cosilla más por ahí? Yo quería hacerte una referencia en que si podrían encuadrar esa repercusión que ha tenido la obra en Granada con ese carácter hipócrita que hace énfasis a lo largo de tu obra. Si podría un poco canalizar o responder esa reacción que ha tenido tu obra en Granada. En Granada, él y yo coincidimos en Granada justamente en la empresa en la que me basé, porque realmente yo no sé hablar de esa empresa, pero bueno, en Granada se entendió mal y yo creo que esto es lo que sí lo sabes tú, pero en Granada se agotó el libro. Eso lo sabes. Yo tengo miedo de ir a Granada ahora mismo. Se agotó el libro y yo creo que la propia sociedad de allí quiere esas miserias. O sea, yo sinceramente... Bueno, si les has dado tema de qué hablar. No, sí, pero yo creo... Un otoño... un otoño caliente. Alrededor de la hoguera del libro. Sí. Yo creo que la propia sociedad está pidiendo ese tipo de libros, ¿no? Tú quieres saber la miseria del vecino. Lo que decía Almodóvar, ¿no? De su madre. Es muy goloso, muy tentador saber la miseria de la persona que tienes aquí delante, ¿no? Eso vende. Entonces, si yo por 17 euros, que solo vale el libro, si yo por 17 euros sé de la miseria de toda la gente que me rodea, es maravilloso. O sea, qué barato. O sea, voy a tener herramientas e información para sacarte cuando yo quiera, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, yo creo que ahí se ha vendido bastante en Granada, ¿no? ¿Tú tienes datos o no? Sí, se tienen datos de las librerías. ¿Pero por que zonas? se vende... Sí, también. ¿Y se ha Es vendido curioso. Sí, lo que pasa es que intento manejarme por otros datos, pero sí, o sea, está bien. Además, cuando se sabe de dónde ha estado el autor o dónde ha tenido, ¿no?, zonas de influencia, ahí se venden más los libros de un autor. En un principio, luego ya triunfa o no el contenido de la novela, pero en un principio todo el mundo tiende a comprar la novela del autor que le resulta más familiar, o bien porque ha vivido allí o bien porque nació allí. Bueno, curiosamente, el anterior libro que hablaba del Cabañal, claro, en mi barrio se ha vendido bastante bien, por supuesto, porque hay mucha gente también. Todos que queremos se ser siente protagonistas. identificada. Claro, todo el mundo se quiere sentir identificado y los amigos del bar y tal buscaban, pero realmente tú trabajas con estereotipos. Los personajes son estereotipos. Y sí que es verdad que mi barrio se vendió bastante bien, pero ese libro se vendió en toda España, se vendió bastante bien. No hubo ese pico y eso que el libro hablaba del Cabañal, pero yo realmente el libro hablaba de la infancia y así se entendió y así se vendió. Pero a mí me parece curioso que la propia sociedad está demandando un libro para seguir jugando a la hipocresía y a la doble moral, ¿no? O sea, Está alimentándola. Yo creo que sí. O sea, es un doble juego, ¿no? Quería preguntar. Te han preguntado que si tú escribirías la misma historia, desde la perspectiva de H. Yo no he leído el libro, ¿eh? Entonces te quería hacer una pregunta. ¿Tú podrías cambiar
el personaje masculino por una mujer que hiciera lo mismo, que pasara lo mismo? ¿O en qué, dónde está me parece una pregunta muy interesante porque otro amigo me dijo, no, cuando vayas a Granada véndelo como la liberación de la mujer, porque claro, en el libro hay mucho sexo, tanto por parte de él como por parte de las mujeres que salen, ¿no? Pero claro, dicen, si le das la vuelta, tú puedes decir que las mujeres han liberado y que practican el sexo como hasta los 60, 70 se supone que era el hombre el infiel, cuando yo creo que siempre, o sea, la sociedad también te dice que el hombre era más infiel y que ahora más o menos es infiel el hombre y la mujer, ¿no? Que al menos ese gap lo hemos pasado. Me parece muy interesante lo que dices. No sé si funcionaría igual, pero ya desde mi propia límite como escritor. Quiero decir, yo si te das cuenta en mi obra hay pocas mujeres porque me cuesta ponerme en la piel de una mujer y no como Javier Marías, que crea personajes femeninos que no son creíbles. Y eso lo queda grabado, ¿no? Lo está grabado, lo siento muchísimo. Alguien tenía que decirlo. Gracias. Javier, no te van a dar el Nobel, ya está, ya lo he dicho. Y son poco creíbles las mujeres de Javier Marías. Yo no me meto de ahí, no me meto en ese... No. Yo te quería preguntar también si esa forma, bueno, es que no he leído el libro, es una pena, porque si no... Lo tienes que leer. Esa forma de estar perdido, ¿no? Esa forma de dejar haciendo quicias, ¿no? Para que te deje el otro. ¿Te parece que sería viable? O la manera en que la ciudad le trata o se siente con la ciudad. ¿Te parece que eso? Sí, yo creo que también hay mujeres que tampoco saben, a ver, esto es un comportamiento humano, yo creo que también hay mujeres que no saben acabar las relaciones y también pueden entrar en un proceso autodestructivo, ¿no? O sea, eso es independientemente del género. Lo que pasa es que eso yo como autor me siento más creíble. Lo que se busca es la veracidad cuando escribes algo, ¿no? Por eso recurres a tu memoria, recurres a pequeños detalles que han pasado. Esto es como la táctica de los políticos, ¿no? Que dicen dos grandes verdades. El sol sale todos los días, a las 10 anochece y yo voy a crear 2 hospitales en el pueblo. Dicen dos grandes verdades y la tercera te la cuelan. Por tanto, escribir es mentir, escribir es, aparte de detalles propios, claro, yo sé lo que es creíble o veraz desde mi punto de vista, desde el punto de vista de una mujer. Yo no sé lo que es creíble o veraz. Entonces, claro, se trata de crear historias creíbles. Y yo desde el punto de vista de la mujer, pues entiendo mi límite y por eso no me meto ahí. No sería creíble. No sé si responde a la pregunta. Sí, no, cuando lo lea, pensaré en mí y hablaremos. Luego ya me insulta, ¿no? ¿Puedo? Sí. Oye, a tenor de lo que estás contando, parece que este es el libro que has escrito que quizás te esté trayendo más, no digo disgustos, pero bueno, quizás está levantando más ampollas en las interpretaciones. Está dando vidilla. No, la verdad es que está dando vidilla. De hecho el otro día estuvimos, el martes estuvimos tomando cañas precisamente lunes. Sí, semana rara, semana complicada. Estuvimos tomando cervezas con la que se supone que es la directora de la empresa en la que yo me he basado, que lejos de insultarme quiso tomar unas cañas conmigo. ¿Por qué? Ni idea. Pero me contó cosas muy curiosas de cómo se está tomando. Eso sí me dijo, todo el mundo tiene un ejemplar en el escritorio. Y hice mis cuentas y digo, bueno, pues esos son 300 ventas, así de repente. Es curioso cómo se está tomando. De hecho, yo lo digo ya aquí sinceramente, y en Petit Comité, yo jamás pensé que me fueran a leer ahí. O sea, yo escribí una historia que pensaba que era buena. Las historias son buenas o son malas. Y si una historia es buena, se tiene que contar. Yo conté la historia porque pensaba que era buena y yo jamás pensé que alguien se podía sentir mencionado o relacionado, ¿no? Curiosamente es lo que te digo, que la gente se queda en la superficie y no se queda en que se está retratando una sociedad provinciana, que no digo que sea Granada, sino una ciudad de provincia, es una ciudad pequeña,
Y también se está hablando, y esto la gente no lo ha comentado, se está hablando de... Mi jefe directo era político en aquel entonces, y en la empresa que yo me he basado. Y hablo de un caso de corrupción flagrante, aparece, y nadie se para ahí. Nadie se para ahí. O sea, hay sexo. Pero aquí estoy denunciando que se pierde dinero público, ya, pero aquí hay sexo, a mí me da igual el dinero público. Aquí hay folleteo, yo me quedo con esto. O sea, la gente se queda con la miseria, que es los detalles cabrosos, y la gente quiere eso. Y espero que cuando pase esta primera ola, como las olas del COVID, se dan cuenta, coño, pero aquí hay una denuncia salvaje. Y me consta, sí, y me consta que la directora, la política actual, antes era PSOE, ahora es PP, cuando leyó el libro, claro, dijo, hostia, alguien la está denunciando, ¿no? Desde su punto de vista político, ella sí que hizo esa lectura, porque es que ellos viven de esto. No vio toda la historia del sexo, sino que vio realmente lo que a ella le podía afectar. Bueno, para eso sirve también la literatura, para denunciar. Para denunciar y para incomodar. O sea, si una novela no incomoda, si una historia no incomoda, no agita, no ¿para qué sirve entonces? Claro, ¿para qué sirve? Se nota que las preguntas vienen de gente que escribe, porque van ahí a meter el dedo. Hay una cosa que a mí me gustaría comentar respecto a los personajes incómodos, ¿no? Me recuerda un poco lo que ha pasado con la última novela de Fernando Aramburu, de Los Vencejos, ¿no? Que es un personaje realmente muy antipático, que desde el primer momento empieza, sobre todo para las lectoras, hay como una especie como de aversión, que después cuando llevas ya unas cuantas páginas te das cuenta de que, bueno, pues es la literatura, evidentemente, y él lo resuelve a veces con el humor va metiendo humor para rebajar esa antipatía. ¿Te parece que él estaba muy incómodo? He hablado algunas veces con él de esto, ¿no? Y estaba muy incómodo por esta historia, porque había gente que identificaba al personaje con él mismo. Y dice, yo no me he vivido nunca en la guindalera, yo no... O sea, no, se ha tenido que defender de alguna manera de que él no es el personaje. ¿A ti te parece que esto es significativo de los tiempos que estamos viviendo? O sea, que hay una especie como de mirada más, políticamente correcta, ¿no? Hacia determinadas cuestiones como... Creo que hay una mirada pobre sobre la literatura. Pobre. Hay una mirada pobre, y todo esto viene por el... Yo creo que viene todo por el tema de las redes sociales, por ese confundir la ficción con la realidad, ¿no? O sea, todos en Instagram, en Facebook, todos hacemos autoficción, una autoficción visual. Que igual estamos en una playa que está petadísima de gente, pero sacamos la foto en el ángulo que parece que estoy en una isla desierta en las Bahamas, ¿sabes? Eso es autoficción y eso es mentira. Lo que tú dices de defenderte, yo me tengo que defender de este libro. Y cuando el autor, bueno, se supone que el personaje viene de Gijón, lo que he hecho, yo he estado en Gijón una vez en mi vida. El personaje fuma, yo no he fumado en mi puñetera vida, o sea, son pequeños detalles que le das al personaje también para coger distancia con él, ¿no? Pero la gente insiste en que tú eres ese y que has querido ir a molestar, ¿no? Me acuerdo de una anécdota de Antonio Fernández, ¿os acordáis de aquí los que tenemos una edad ya? Antonio Fernández, que paraba por la calle, chanquete, Sí. y te decía, mira, se ha tomado por culo ya, o sea, me llamo Antonio Fernández, chanquete muerto, y he hecho más papeles, joder, que me han dado Oscar, ¿vale? O sea, y la gente se quedó con chanquete, coño, pues no, el chanquete era un personaje de ficción y otra cosa era el autor, ¿no? O sea, el actor. Fernando Aramburu, pues seguramente se tiene que defender de cuando creas personajes incómodos, y sobre todo, y en esta sociedad que vivimos hoy en día, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de cómo se podía entender este libro y que la gente entendiera que yo era ese personaje que era misógino, porque el personaje... Es la misoginia, yo quería hablar de la misoginia, Sí, es la sí, misoginia. Hay mucha misoginia. Lo que decía que se trata a las mujeres como objetos tal, eso lo estoy diciendo del personaje. Sí, imagínate que digo eso de mí mismo, claro, yo soy misógino y la mujer es un objeto, me caerá del pulpo, ¿sabes? Pero el narrador, afortunadamente tenemos el narrador para crear mundo.
O sea, ya sabéis la famosa terna de autor, narrador y personaje. El narrador es el cortafuegos. Y ese narrador tiene que ser creíble. Si yo consigo que el narrador sea creíble y que entienda al lector que lo que le pasa al narrador, que no me pasa a mí como autor. Por eso se dice que si ves al autor detrás del narrador estás jodido, porque estás viendo al autor, ¿no? Entonces, si se queda todo en el narrador y el lector entiende que es el cortafuegos, el narrador puede contar lo que quiera. Supongo que también a Nabokov le caerían por Lolita, supongo que por ejemplo también deberían similitudes, ¿no? También por edad, por... ¿Qué ha pasado a Landero también con su último libro? ¿Qué ha pasado con Landero? Pues un poco parecido, también el protagonista también es un tanto incómodo, un tanto antipático, de estos que caen mal, y bueno, claro, pues al final Landero, claro, resuelve extraordinariamente y dijo, no, ese no soy yo, y en petit comité no se lo preguntéis a la gente de mi entorno, porque a lo mejor os dice que sí, de broma, ¿no? Pero va en esa línea también. No, claro, es que yo lo que te digo, yo creo que el lector lee, o sea, la población lectora de España ha bajado el nivel, hay menos población lectora, menos exigencia en la lectura, menos entender la ironía, el cinismo, menos entender las dobleces. Entonces la gente quiere historias planas, que no haya un mensaje, que no haya un subtexto y que me lo dé todo claro, y si puede ser feliz, mejor. Porque yo estoy todo el día trabajando y cuando llego a casa no quiero complicaciones, ¿no? Hay gente que me dijo, es que escribes con muchas palabras. Todo me han dicho, Dice, es que prefiero libros que así como libros más sencillos de leer, porque son, bueno, pues paso más a las páginas. Y me dijo, tú escribes con muchas palabras, y yo entendí que eran muchas palabras distintas, ¿no? Y que creo que eso dificultaba su lectura. ¿Por qué? Porque yo creo que el público lector ha bajado el nivel de lectura. Pero si estamos viendo, doy clases normalmente en institutos y esto es otra onda, ¿no? Los profesores notas que el nivel del profesorado es muy bajo, muy bajo. Y hablas de cualquier cosa y el profesor no tiene ni idea. Profesores de lengua que no saben quién es Vilamata, que no saben quién es Landero, que no saben quién es de lengua española. Y le hablas de Landero y no saben quién es Landero. Entonces, ese profesor de lengua, ¿qué va a enseñar qué lectura crítica va a enseñar a sus alumnos? Entonces, claro, estamos creando una población fácil de manejar, una masa fácil de manejar, que quiere historias felices, que no quiere dolor, que no quiere dobleces, que no quiere personajes antipáticos, y que si aparece un personaje antipático, enseguida lo relaciona con... Si creas un personaje que es súper simpático y que todo le va bien y tal, no lo relacionan contigo. Pero como la gente quiere miserias, y los escritores vivimos de las miserias, los lectores enseguida te relacionan contigo. Como tú has dicho que el protagonista era un golfo y un sátiro, nos hemos quedado pensando, ¿no? Es que ahí está mi pasado en Barcelona y bueno, aquí están hablando los santos, ¿sabes? O sea, sí, muchas horas de bares ahí. Pero bueno, cada uno es lo que es y cada uno habla de lo que conoce, pero eso que una cosa es la vida y otra cosa es la literatura, y en cuanto empiezas a escribir, aunque quieras escribir la verdad, nunca vas a llegar a la verdad, ¿no? Hay un caso de Max Frisch, que escribió una novela que se llama Montauk, que el tío contaba una gira por Estados Unidos con una mujer, se supone que era una fan que sabía, y cuenta un fin de semana por Estados Unidos, y el tío, el ejercicio que quiere hacer es, voy a contar el fin de semana, voy a contar toda la verdad, el fin de semana cómo ha sido, y se da cuenta, hay un momento, hablando de la memoria, hay un momento que para justificar cosas que están pasando ahora, tiene que hablar del pasado, porque hemos tenido una discusión porque la chica no tiene que tirar del pasado, tiene que tirar de memoria, y en cuanto tiras de memoria ya sabemos que la memoria es mentirosa. Pero es que aunque te quedaras en el presente y contaras solamente lo que te está pasando, es lo que te está pasando a ti, pero no es lo que te está pasando a la chica. Por tanto, también es una verdad relativa. Por tanto, en el momento que nos ponemos a escribir, en el momento que apretamos la primera tecla, ya es mentira. Todo es mentira. Es ficción. Bueno, Me encanta, una buena manera de terminar. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola, por Esther, acogernos. Ginés, Cristina.
Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a los que nos siguen por nuestra cuenta de Instagram. Aquí está todo lo que se ha dicho está aquí y ya va a quedar para siempre. O sea que... Javier, espero que algún día... Sí. Sí, vaya la oye, que espero que algún día tomamos un café, Javier. Sí, hombre, un gran escritor, siempre. Muchísimas gracias a todos los que han venido. Sí. Y hay que leer La vida en falso, editado en 3 hermanas, Ginés Cutillas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.